29 de marzo de 2022. Las guerras del streaming estaban en su apogeo. Netflix comandaba más de 220 millones de suscriptores globales, Disney Plus crecía a un ritmo récord y cada gran corporación buscaba reclamar su parte del cada vez más competitivo mercado de contenido digital. CNN entró a la batalla lanzando CNN Plus con fanfarrias, talento de alto perfil y el respaldo de un vasto imperio mediático. En Gaming Business nos entusiasman las historias relacionadas con personajes icónicos, negocios épicos o microhistorias sobre dinero, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. Lo que ocurrió después desafía toda creencia. En exactamente 30 días, no 30 meses, ni 30 semanas, CNN Plus se convirtió en el cierre de plataforma más rápido en la historia del streaming. Cientos de millones de dólares se evaporaron, modelos de negocio quedaron expuestos como catastróficamente defectuosos y lecciones empresariales enteras se escribieron con tinta de fracaso. Cada señal de advertencia era visible desde el primer día. Este análisis disecciona aquel desastre totalmente predecible y revela por qué contiene la clave para entender que nunca debe hacer una empresa. Para comprender cómo CNN Plus logró un fracaso tan espectacular, primero hay que entender el campo de batalla que enfrentaba y por qué ya estaba superado antes de disparar un solo tiro. En 2019, Disney Plus irrumpió en la escena con decenas de millones de registros en 24 horas, más usuarios de los que CNN Plus jamás alcanzaría. Apple intensificó inversiones en Apple TV Plus, HBO Max consolidó su catálogo tras la fusión entre Warner y Discovery, y servicios como Prime Video y emergentes como Fox One ampliaron la competencia por audiencias globales. El mercado de streaming ya estaba saturado, y el modelo tradicional de crecimiento basado en suscriptores mostraba signos de desaceleración significativa para 2026, incluso para líderes consolidados como Netflix. Mientras tanto, dentro de las salas de juntas de la cadena de noticias, la caída de las suscripciones de cable era un clamor constante. El grupo demográfico principal de los televidentes tradicionales tenía una edad promedio alta, mientras que audiencias jóvenes consumían noticias en redes sociales y otras plataformas sin pagar. A ojos corporativos, la escritura no estaba solo en la pared, estaba pintada en neón. La respuesta inicial de la dirección editorial fue clara: la audiencia futura se está escapando, el streaming es el único camino a la supervivencia. La conclusión fatal fue lanzar un servicio de suscripción premium por contenido que muchos usuarios esperaban gratis y además añadir programación de estilo de vida ajena a la marca principal. Lo que surgió fue un ejemplo clásico de ceguera estratégica que todo emprendedor necesita entender. CNN cometió 3 errores fundamentales que no solo aseguraron el fracaso, sino que lo hicieron prácticamente imposible desde el inicio. Error 1. Cobrar tarifas de suscripción por contenido de noticias en una era donde la información fluye libremente y es accesible en múltiples formatos sin costo directo. Error 2. Diluir una marca confiable de noticias con programación de estilo de vida que confundió tanto a consumidores como a empleados sobre cuál era la propuesta real de valor. Error 3. Entrar al mercado mediático más saturado de la historia en un momento de fatiga de suscripciones, con consumidores cada vez más selectivos y sensibles al precio. Detrás de puertas cerradas, documentos internos indicaban que algunos ejecutivos eran conscientes de estos riesgos, pero confiaban en una supuesta inmunidad de marca. Esta ilusión corporativa, creer que la fuerza de una marca puede superar dinámicas básicas del mercado, no existe en la práctica. El error de cálculo fundamental fue pensar que podían remodelar años de comportamiento del consumidor solo con fuerza de voluntad. En realidad, los consumidores de noticias estaban condicionados a esperar acceso gratuito a través de redes sociales, agregadores de noticias como Google News y sitios web apoyados por publicidad. Pedirles pagar por algo que podían obtener gratis rompía con décadas de expectativas de mercado. La estrategia de lanzamiento y comunicación ignoró la principal ventaja competitiva del negocio, la enorme audiencia gratuita y el tráfico orgánico que ya existía. En lugar de integrar y potenciar esta audiencia hacia un modelo de suscripción, se construyó un muro digital, una aplicación separada, un paywall que bloqueaba contenido del sitio principal, presencia aislada en redes sociales y una estructura de tarifa que competía directamente con el propio contenido gratuito de la organización. Cada decisión levantó barreras entre CNN Plus y las ventajas competitivas centrales de la marca. Los documentos internos filtrados revelaron que la lógica era que la separación crearía lealtad. En la práctica, creó fricción. Mientras los competidores construían bibliotecas de contenido originales y experiencias diferenciadas, CNN Plus apostó por contenido caro para audiencias que nunca lo solicitaron. Estudios de mercado internos mostraron consistentemente que lo que los usuarios querían era más cobertura de noticias de última hora y reportajes profundos, no shows de estilo de vida.
Los objetivos de suscriptores estaban desalineados con la realidad, un estimado de 2 millones de usuarios en un año frente a apenas 10.000 suscriptores activos después de un mes, con un costo de adquisición por cliente extremadamente alto en comparación con estándares de la industria. El resultado fue una desconexión total entre la oferta y la demanda real. La campaña continuó con esfuerzos por fabricar una apariencia de éxito a través de eventos, publicidad y cobertura en prensa, pero la trampa más peligrosa fue confundir métricas de vanidad con indicadores de verdadero desempeño. Celebrar presencia mediática cuando la retención de usuarios era mínima fue un error de cálculo estratégico crítico. Al cierre, CNN Plus había quemado alrededor de $300 millones sin validar adecuadamente la demanda del mercado. Esta historia demostró 5 advertencias críticas para cualquier producto o servicio en mercados competitivos: validar la demanda antes de construir, entender y respetar las expectativas del consumidor, reforzar el núcleo de la propuesta antes de diversificar, desafiar las suposiciones con pruebas y datos, y enfocarse en métricas que predicen éxito real, no solo percepción. En un contexto más amplio de 2026, el mercado del streaming sigue evolucionando. Netflix reportó más de 325 millones de suscriptores globales pero con señales de saturación del crecimiento, y gigantes como Disney y Warner enfrentan reestructuraciones estratégicas a medida que combinan contenido y buscan eficiencias con inversiones masivas y adquisiciones del sector. La caída de CNN Plus trasciende la industria mediática. Demuestra por qué la investigación de mercado, la validación del cliente y la verificación de demanda deben preceder al desarrollo del producto, y por qué ignorar estos principios puede resultar extremadamente costoso. Todo emprendimiento enfrenta un momento crítico: elegir entre lo que se cree que el mercado quiere y lo que realmente quieren los consumidores. CNN Plus eligió mal, gastando cientos de millones en un mes. La verdadera lección para cualquier empresa es escuchar primero al mercado y construir después con certeza y alineación estratégica clara. El silencio del mercado habla más fuerte que cualquier campaña mediática o recurso corporativo. Cuando la demanda no está allí, incluso el mayor presupuesto no puede esconder la realidad. Desde el inicio de la pandemia en 2020, CNN ha vivido altos y bajos financieros que reflejan la transformación del consumo de noticias y entretenimiento. En 2021, la cadena generó más de $2.200 millones en ingresos, pero esta cifra cayó a alrededor de $1.800 millones en 2023, evidenciando tensiones en el modelo tradicional de negocio. Las proyecciones para 2026 estiman ingresos de aproximadamente $1.800 millones con un beneficio ajustado cercano a $600 millones, lo que sugiere estabilidad relativa, pero también un techo de crecimiento moderado. Esta retracción se ha visto impulsada por una caída secular en la audiencia de televisión lineal y la pérdida de ingresos por publicidad. La pérdida de cable tradicional, uno de los pilares históricos de CNN, ha obligado a reconfigurar su modelo de ingresos. Las caídas de ingresos en el segmento de TV tradicionales dentro de Warner Bros. Discovery reflejan cómo la publicidad y la distribución han cedido terreno frente al streaming. Por otro lado, iniciativas digitales como las suscripciones y productos de acceso directo al consumidor están empezando a compensar estas caídas, pero no sin desafíos de rentabilidad. La escisión planificada de las operaciones de redes y estudios como parte de la reestructuración de Warner Bros. Discovery apunta a hacer a CNN más enfocada y financiera independiente. La situación actual en la guerra de streaming, dominada por gigantes como Netflix, Disney y las plataformas integradas de HBO/Max, presenta para CNN un escenario de competencia donde destaca por contenido de noticias, pero no por entretenimiento masivo. En el mercado, Netflix reportó más de 325 millones de suscriptores, aunque con crecimiento desacelerado, y enfrenta su propia batalla por adquisición de activos como Warner Bros. Disney, Hulu y Max combinados buscan robustecer su cuota frente al espectador global con catálogos extensos que CNN por sí sola no puede igualar. La experiencia de CNN con CNN y en 2022. Una plataforma que cerró tras 30 días de operación, sigue siendo un recordatorio de la complejidad de monetizar noticias como producto de streaming independiente. La estrategia de lanzar productos de suscripción vinculados a la marca principal, como el nuevo All Access lanzado en 2025, intenta capitalizar contenido premium e integración con el sitio y la oferta de noticias tradicional. Este enfoque reconoce que la audiencia de noticias y la de entretenimiento tienen expectativas muy distintas, y que los modelos de negocio deben adaptarse para atender ambos segmentos sin erosionar el valor de la marca principal. Las ganancias acumuladas y pérdidas de CNN desde 2020 reflejan también el impacto de decisiones corporativas mayores dentro de Warner Bros. Discovery, que ha reportado pérdidas en algunos trimestres, contrapesadas por crecimiento en otras áreas como producción cinematográfica y streaming.
La presión de Wall Street por mejorar la rentabilidad ha llevado a reestructuraciones y cortes de costos que impactan directamente los márgenes de CNN, aunque la rentabilidad proyectada para 2026 sigue siendo positiva en términos generales. La competencia de Netflix y Disney en streaming ha forzado una reevaluación del valor relativo de CNN como marca dentro del portafolio. La posible adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de gigantes como Netflix o la oferta hostil de Paramount en 2025 evidencian que activos históricos como CNN son piezas estratégicas en negociaciones multimillonarias. Analistas debaten si tales adquisiciones reflejan valor real de mercado o especulación sobre sinergias futuras, lo que subraya la fragilidad del modelo tradicional frente a enfoques diversificados de distribución de contenido. La transformación de la audiencia, con más usuarios consumiendo noticias y entretenimiento a través de redes sociales, agregadores y plataformas con algoritmos personalizados, ha modificado profundamente los flujos de ingresos que antes eran predecibles. Los ingresos publicitarios en televisión lineal siguen en declive, obligando a CNN a replantear estrategias digitales de monetización. La combinación de suscripciones, contenido premium y formatos digitales ha mostrado potencial, pero también requiere inversión en tecnología y datos que solo ahora empiezan a dar frutos cuantificables. En este contexto, las investigaciones de mercado tradicionales siguen siendo útiles hasta cierto punto, pero su relevancia se pone en tela de juicio cuando los comportamientos del consumidor cambian con rapidez. Las metodologías clásicas centradas en encuestas y focus groups tienen limitaciones frente a modelos basados en datos reales de uso y patrones de interacción digital. El uso de tecnología e IA permite recolectar señales de intención y engagement con granularidad que antes era impensable, reduciendo la dependencia de supuestos estáticos. La inteligencia artificial está transformando modelos de negocio y creación de contenido en medios, desde personalización de recomendaciones hasta automatización de producción y análisis predictivo de tendencias. Herramientas basadas en IA permiten segmentar audiencias, optimizar inversiones publicitarias y crear contenido más alineado con preferencias reales, algo que los métodos tradicionales tendían a estimar con sesgos. Este cambio tecnológico obliga a compañías como CNN a integrar capacidades de IA para mantenerse competitivas frente a algoritmos que potencian el engagement en servicios de streaming. A diferencia de décadas anteriores, donde la televisión y la publicidad definían flujos de ganancias, el ecosistema actual de medios exige que las estrategias de negocio se apoyen en datos en tiempo real y adaptabilidad. La IA se ha convertido en un componente núcleo para entender qué contenido genera retención, qué segmentos de audiencia pagan por suscripción y qué atributos predictivos determinan éxito o fracaso de productos digitales. Esto no elimina la investigación de mercado, pero la redefine en términos operativos y cuantitativos. Incluso con IA, los desafíos persisten, la saturación de plataformas, la fragmentación de la atención del usuario y las presiones regulatorias sobre grandes fusiones generan incertidumbre estratégica para CNN y comparables. La amenaza de consolidación bajo gigantes como Netflix o la expansión global de servicios integrados de Disney complican estrategias de nicho como la de noticias en streaming independiente. La necesidad de medir, iterar y pivotar rápidamente se ha vuelto imperativa para sostener la relevancia en un mercado dinámico. Al final, la situación de CNN es un reflejo de la evolución de la industria, la simple posesión de una marca histórica ya no garantiza crecimiento financiero. La transformación digital, la presión competitiva de streaming global y el auge de la IA como herramienta de negocio exigen un replanteamiento constante de modelos y métricas. La amortización de pérdidas y la generación de nuevas fuentes de ingresos dependerán de estrategias basadas en datos, agilidad operativa y la capacidad de anticipar tendencias en lugar de reaccionar a ellas. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.